Hablaremos hoy de un episodio de la historia de los Estados Unidos. Podríamos titularlo La guerra contra la poligamia. Ya hemos hablado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día, más conocida como la de los mormones. Recordemos que Joseph Smith, que vivía en el norte del estado de New York, tuvo una revelación. Un ángel le mostró el lugar en que estaban ocultas unas tablillas doradas, ¿no? Y en secreto y con la ayuda de unas piedras proféticas llamadas Urim y Turim, tradujo los escritos místicos que estas tablas contenían. Hemos contado lo que decían, que era más o menos esto. Allá por el año 600 antes de Cristo, una familia emigró de Jerusalén, salió de Jerusalén porque había sido advertida, no sé si por un ángel o por no sé quién, de la pronta destrucción de la ciudad de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Entonces salieron, anduvieron y vinieron a dar a un lugar de América. Y entonces se originaron dos pueblos que eran los nefitas y los lamanitas. Los nefitas eran creyentes y seguían los mandamientos de Jehová y prosperaron, ¿no? Y los otros, qué sé yo, no. Bueno, no importa. El caso es que ese era el libro que encontró Joseph Smith. El resultado de la traducción fue el libro del Mormón. Es una obra de 500 páginas que salió a la venta en 1830 y que entusiasmó a muchos que empezaron a seguir Smith. Pero la hostilidad de los vecinos obligó a los mormones a trasladarse varias veces de región en región. Estuvieron en Ohio, luego en Missouri y también en Illinois. En 1844 Smith fue asesinado y tomó la posta Brigham Young, y bajo el liderazgo de Young, los mormones, siempre perseguidos por los vecinos, no por los primeros vecinos, sino incluso por otros, emigraron hacia el oeste. La epopeya comenzó en febrero de 1846. Una caravana de alrededor de 5.000 personas llegó al Valle del Lago Salado, en Utah. Era en julio de 1847. Este es el lugar, dijo Young, y con el establecimiento de los mormones se fundó la que hoy es Salt Lake City. Con el mando de la iglesia a cargo de Young, la región prosperó, y eso hizo cambiar la actitud de las autoridades. Tanto cambió que en 1850 el Congreso de los Estados Unidos promulgó una ley que designaba a Young gobernador de Utah. Pero vino a suceder algo que no gustó para nada al presidente James Buchanan. En agosto de 1852, Young adoptó de forma pública la poligamia y permitió a sus fieles la práctica de esa costumbre matrimonial. Una práctica que por otra parte ya había esbozado Smith. El problema es que ahora Young no solo era el líder de los mormones, sino que era gobernador de un territorio en el que vivían incluso personas que no pertenecían a esa iglesia. La poligamia la había instituido entre los mormones Joseph Smith, que estaba casado. En julio de 1843 dijo que había recibido otra revelación, además de la del libro, según la cual la plena restauración del Evangelio incluía la poligamia. Dios mismo le había dicho que debía obrarse como Abraham, que había tenido a Sara y a Agar, y que estas uniones habían posibilitado el origen de muchos nacimientos. No tanto, sin embargo, en el caso de Abraham. Smith admitió que la revelación no había sido de su agrado, y menos aún del de su esposa Emma, pero de todos modos la aceptaron. Richard Barton, no el actor, sino el traductor de Las Mil y Una Noches,
estuvo entre los mormones ya en tiempos de Brigham Young, que por otra parte me parece que tuvo 27 esposas y 56 hijos. A Barton, Salt Lake City le pareció un lugar ordenado pero sombrío. Dijo que lo que podía criticar acerca del matrimonio múltiple fue que impedía la aparición del amor. Es un pensamiento interesante el de Barton. La gran familia con sus esposas y sus hijos, dice Barton, proporciona afecto, amistad y disciplina doméstica, pero es fatal para el romance. De todos modos, Barton quiso hacerse mormón, pero Young se lo impidió. Le recordó que antes ya se había convertido falsamente en musulmán para conseguir ser admitido en los lugares santos de la Meca, y que ahora le parecía que estaba haciendo lo mismo. Así que no lo dejó convertirse a Barton. Ahora bien, las razones esgrimidas por el presidente Buchanan no eran complicadas. Se acusó a Brigham Young de formar un reino que no reconocía al gobierno federal como autoridad suprema y moral, y afirmaba que los mormones eran fanáticos, disolutos y dueños de harenes. Ya, pues se había enojado el presidente Buchanan. En septiembre de 1857 llegó a Salt Lake City una partida de avanzada del gobierno federal, ¿no? Que mandaron unos tipos y se andaba y qué pasa. Y mandaron unos tipos al mando del capitán James Van Vliet, a quien Brigham Young recibió en presencia de miles de mormones. Como es obvio, el capitán quería saber qué recibimiento tendrían las tropas. Bueno, Young con toda cortesía le dijo que los soldados no serían bien recibidos, que se los trataría como invasores y que antes que rendirse quemarían sus casas, como habían hecho los moscovitas ante Napoleón. El capitán Van Vliet se retiró preocupado. Un soldado federal, cuando todavía no habían llegado a Salt Lake City, contó que todas las noches tenían que apagar incendios antes de acampar y que a veces las partidas de mormones cruzaban el campamento a caballo, haciéndose pasar por indios, y dejaban a los soldados sin cabalgaduras para perseguirlos, porque supongo yo le soltarían los caballos, abrirían la puerta de los corrales, qué sé yo, esas cosas. O se los robarían, redondamente, acá no dice muy bien. El caso es que las tropas federales no podían imponer el orden en Salt Lake City, ni siquiera tomar la ciudad. Estaba todo muy complicado. El presidente Buchanan reforzó el avance y decidió enviar a un gobernador para reemplazar a Young. Dice, vale, reemplazado. El nuevo funcionario era Alfred Cumming, llegaba acompañado con más soldados todavía. Entonces se produjo un nuevo éxodo. Young, en su defensa de la poligamia, decidió abandonar Salt Lake City junto con su pueblo. Cuando llegaron los federales, ¿no? El nuevo gobernador Cumming y los nuevos regimientos vieron las carretas de los mormones alejándose rumbo al sur. Habían quitado los muebles y las ventanas de sus casas y había montones de paja y leña apilados contra las viviendas, esperando que una antorcha los encendiera. Estaba todo listo para quemar las casas. Un cronista dijo que era una ciudad muerta, que podía haber sido despoblada por una peste o por el hambre. Aquel avance de las tropas contra Salt Lake City le salió mal al presidente James Buchanan. Ya eran tiempos de circulación de diarios importantes y varios cronistas habían seguido el asunto. Súbitamente muchos y en todo el mundo simpatizaron con los mormones. Un pueblo que prefería abandonar sus hogares antes que recibir a los conquistadores, que prefería habitar en cuevas de las montañas antes que vivir en sumisión, no podía ser repudiado. La opinión pública y los opositores al gobierno, especialmente, presionaron para que los ejércitos se replegaran y dejaran en paz a los mormones. Y así fue.
Bohanán dictó una amnistía para los mormones y les dio la posibilidad de que regresaran a sus hogares. 30.000 mormones, es decir, mucho más de los que se habían ido, según vimos. Acabamos de decir que 5.000 se alejaban en carretas, bueno, volvieron 30.000. Con Young a la cabeza, volvieron a Salt Lake City y se quedaron allí para siempre y con sus costumbres. Algunos años después, en 1890, el presidente de la iglesia, Woodruff, publicó un manifiesto que estableció el fin de la poligamia. Cuentan que los mormones estaban cansados de luchar y como cada presidente de la iglesia tenía la facultad de dispensar a sus fieles de la doctrina anterior, Woodruff aceptó que la poligamia no era universalmente aceptable. Arguyó ante los suyos que desde entonces deberían obrar según los dictados del mundo. En pocos años los mormones fueron aceptando los principios morales reconocidos por la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos. Adaptada a las leyes generales, la Iglesia de los Santos del Último Día se convirtió en un imperio religioso mundial que congrega más de 4 millones de almas. Según el cronista, los ciudadanos de Salt Lake City pasaron a ser quizá los más rigurosos observadores de la ley, observantes de la ley de los Estados Unidos. Es una historia interesante acerca de la poligamia entre los mormones. La opinión que nosotros tenemos sobre todo esto es enteramente particular, desde luego. No vale la pena hacerse cínico con cosas en las que uno no cree. Me parece que es una tarea intelectual de una gran bajeza, ¿no? Así que estas son las cosas. Muchos mormones conviven con nosotros en Buenos Aires y, como bien sabemos, tocan el timbre de las casas para evangelizar a las personas, particularmente por las tardes. Con mucho respeto. Que es cuando uno mejor se deja evangelizar. A la mañana no es conveniente. A la mañana, discúlpeme, que a veces tocan el timbre de la mañana y yo digo, mire, discúlpeme, pero a esta hora no me evangeliza ni Jesucristo en persona. Así que... Antes iban por la mañana ellos, pero cambiaron la metodología. Cambiaron porque la gente incluso se convertía, pero estaba dormida, así que después ni se acordaba. O en otra cosa se convertía. Bueno, hemos ido a la discoteca, nos ha costado encontrar un tango mormón. No hay, ¿no? Casi no hay. Está mal eso. Está mal, está mal. Pero el discotecario, con muy buen criterio, recordando la pertinacia en su creencia de los mormones y finalmente el triunfo que significó el haberse podido quedar en Salt Lake City, me dio el tango Quedémonos Aquí, que es un tango escrito por nuestro amigo don Héctor Stamponi, seguramente pensando en aquellos 30.000 mormones que regresaron triunfantes a su ciudad de Salt Lake City para seguir practicando alegremente, si es que se puede con alegría practicar una cosa así, la poligamia. ¿Y cuántos habían ido? 5.000. Se fueron 5.000. Esto me extraña de este informe, yo soy revisionista de las cosas, de las propias cosas que leemos aquí. Acá dice 5.000 personas con sus carretas se iban para el sur. Y después cuando volvieron eran 20.000. Generalmente es al revés, ¿no? Generalmente es al revés, pero acá en este caso volvieron muchos que no se habían ido. Se agregaron. Algunos agregados. Claro, es que cuando uno vuelve en triunfo, muchos que no tenían ningún interés fingieron haberse ido. Que estoy de vuelta. Regreso del exilio, regreso de mi gira triunfal también, ¿no? ¿Cuántos hay de esos? Bueno, se suben al carro del triunfo. Sí, señor. En este caso eran carretas. Bien, va a ser igual. Vamos a escuchar entonces a Héctor Stamponi interpretando en solo de piano su propio y hermoso tema, Quedémonos Aquí. Hablaremos hoy del fratricidio inaugural, es decir, del asesinato de Abel a manos de Caín.
Hay en distintos escritos rabínicos que hemos glosado alguna vez y hoy repetimos esa glosa y agregamos otra, unos datos laterales acerca de la muerte de Abel que son muy interesantes y que vamos a elucidar esta misma noche. La disputa clásica entre Caín y Abel tuvo que ver con una oblación. Caín hizo a Dios una oblación de los frutos del suelo y Abel ofreció los primogénitos de su ganado. Según parece, Yahvé miró con ojos más propicios a Abel y su sacrificio. Dios, en verdad, tenía una buena razón para eso, porque parece que Abel había elegido el mejor cordero de su rebaño y Caín, en cambio, se había notado con unas pocas semillas no muy buenas. Indignado por el favor divino a su hermano, Caín agarró un palo y mató a Abel. Muy bien. Algunos dicen, en verdad, que la disputa se produjo por la división de la tierra. Se habían adjudicado todos los suelos a Caín y todas las bestias a Abel. Y ambos acordaron que ninguno reclamaría las posesiones del otro. Tan pronto quedó concluido el pacto, Caín, que estaba labrando, le dijo a Abel que sacara sus bestias de su tierra. «Sacame esas bestias de mi tierra», dijo. Cuando Abel contestó que no perjudicarían tales bestias la labranza, Caín se indignó, tomó un palo y lo mató. Pero otros afirman que Caín dijo en tono poco razonable que Abel no podía pisar el suelo, pues Dios se lo había asignado a él. Le indicó entonces que se elevara en el aire y permaneciera allí. Abel respondió que Caín se desnudara, pues sus ropas estaban sacadas de los rebaños que le pertenecían. La historia termina del mismo modo. Caín mata a su hermano de un palazo. Hay otra versión que quedó fuera de las Escrituras, en la que se sostiene que los hermanos discutieron por el amor de la primera Eva, formada por Dios para ser compañera de Adán, y que Adán había rechazado. Dice, no me gusta, dame otra. Pero hay más historias. Se dice que el primer acto de amor entre Adán y Eva produjo al menos 4 hijos. Caín con su hermana gemela y Abel con la suya. Parece que cuando los hermanos tuvieron la edad de casarse, Adán dijo que Caín tomara a Gelimac, que era la hermana gemela de Abel, y que Abel tomara a Legouda es en realidad, la hermana gemela de Caín. Caín en verdad deseaba casarse con su otra hermana gemela, con la de él, ¿no?, que era más hermosa. Pero Adán le advirtió que eso era pecado. Tenemos que ser un poco elásticos aquí con el tema del incesto, porque si no, no habría humanidad, imagínense. El caso es que Caín se enojó, volvió a tomar un palo y volvió a matarlo. Pero más allá de todas estas disputas, también, todas estas disputas posibles al menos, ¿no? También las peripecias posteriores a la muerte de Abel son variadas. Cuentan que el espíritu de Abel escapó de su cuerpo, pero no pudo hallar refugio en el cielo, que aún no estaba terminado. Qué extraordinaria idea esa de un cielo en construcción, en obra todavía. Desde luego nadie había ido al cielo todavía, no estaba como recompensa, y lo estaban haciendo. Un cielo en construcción. Tampoco el infierno estaba listo. Así el alma de Abel se quedó revoloteando por las cercanías. Su sangre permaneció burbujeando e hirviendo, ahí en el mismo lugar donde había sido derramada. En todo ese lugar aún hoy siguen sin crecer hierbas ni árboles. Cuentan que Dios percibió en Caín algo parecido al arrepentimiento y por eso le permitió vivir, aunque eso sí, como un proscripto. Donde quiera que iba Caín, la tierra se estremecía. Las bestias salvajes temblaban y trataban de devorarlo. Los castigos que recibió Caín fueron 7. Atención. Primero, un cuerno vergonzoso le salió en la frente.
Segundo, el grito fratricida resonaba en los valles a su paso. No sé con qué entonación, porque podía ser con una entonación chusca o con una entonación acusadora. Por ejemplo, si fuera en un barrio y al tipo no le gustara que le dijeran fratricida, a su paso y a sus espaldas sonarían voces: ¡fratricida! Pasaba Caín y los muchachos de la esquina estaban: ¡fratricida! Y se miraban para arriba. Cuando el otro se daba vuelta no decía nada. En cambio, si era una cosa para trabajarle el alma, una voz acusadora: ¡fratricida! Pero me gusta mucho más ¡fratricida! Y es que se anda. Es como si a uno le dijeran ponerle Buscanido en el barrio. Entonces después ¡Buscanido! Usted habló de un Buscanido alguna vez, me parece. Sí. Bien, el caso es que ese es el segundo mal, el segundo castigo. Tercer castigo, le agarraba un temblor que lo hacía agitarse constantemente. Cuarto, tenía un hambre voraz que nunca se saciaba. Por más que comía, el tipo se comía 5 o 6 pizzas y no saciaba su hambre. 5, la decepción acompañaba a todos sus deseos. 6, una perpetua falta de sueño. 7, ningún hombre le ofrecía su amistad ni le daba muerte. Bien. Se ha dicho que la tierra bebió la sangre de Abel, pero se negó a aceptar su carne. Cada vez que Caín intentó enterrar el cadáver de su hermano, la tierra lo devolvía a la superficie. Dicen que la tierra exclamó: no recibiré ningún cuerpo hasta que la arcilla con la que se formó Adán me haya sido devuelta. Una voz de la tierra, ¿no? Claro, recordarán que Adán fue hecho con tierra, de manera que la tierra exigía la devolución de esa tierra. Al oír esto, Caín huyó y los arcángeles Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael colocaron el cuerpo de Abel sobre una roca, donde permaneció muchos años sin corromperse. Cuando Adán murió, entonces recién la tierra consideró de vuelta la parte sustraída, y los arcángeles pudieron enterrar a Abel sin ningún inconveniente. Yahvé le permitió a Caín descansar por un tiempo de sus castigos y construir una ciudad. Le dijo: anda y construir una ciudad. La llamó Enoc, en honor a un hijo. Dicen que Caín no cambió siquiera luego de los castigos. Todavía cedía a la lascivia, amasaba riquezas. Curioso esto de amasar riquezas, que me ha causado gracia. Y vivía con lujo. Dice Robert Graves: su invención de las pesas y las medidas acabó con la sencillez de la humanidad. Caín fue el inventor de las pesas y las medidas. También fue el primer hombre que rodeó los campos con mojones y construyó ciudades amuralladas. En estas ciudades estableció a su familia. El espíritu de Abel, aunque enterrado, siguió sin encontrar descanso. Sus lamentos se oyeron en el cielo y la tierra durante siglos, hasta que Caín, su esposa y sus hijos estuvieron todos muertos. En el Génesis se indica que Caín sintió celos, porque la oblación de Abel había sido preferida a la suya. Los antiguos comentaristas creían que se debía encontrar alguna explicación de la preferencia de Dios por la ofrenda de Abel, o algún motivo distinto a los celos. No estaban dispuestos a admitir que Dios podía actuar arbitrariamente. Pero la preferencia de un hijo menor por sobre los derechos del primogénito surgió otras veces en la Biblia, y está la preferencia de Jacob por José, que era el hijo menor, y ahí también los hermanos conspiraron para matarlo, ¿no? Y en el propio Jacob con su hermano Esaú, al que usurpó la primogenitud. Eran mellizos, ¿no? Y hubo
grandes discusiones que no volveremos a citar ahora acerca de cuál de los dos era el primogénito. Incluso desde el punto de vista del derecho, en algunas civilizaciones se discutía si el primogénito era el que nacía primero o el que nacía en segundo lugar, pues algunos decían que puestas dos píldoras en un tubo, al sacarlas de nuevo, la que sale primero es la que entró última. Claro. Así que, bueno. El caso que algunos dicen también que aquí hay algunos ebemeristas, digo, de los que hacen una interpretación tratando de darle verosimilitud histórica a los mitos. Algunos ebemeristas han dicho que este relato es un espejo de la controversia entre la agricultura y la ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas son las historias laterales que teníamos para esta noche. Ninguna certificada por la Biblia, ¿no? Son versiones diferentes de esta primera y dramática historia de los hermanos Caín y Abel. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, lo dedicamos a qué le caía más simpático, Caín o Abel. Y hay que decir Abel, ¿verdad? Abel, a mí también, ¿qué quieren? Te dijera otra cosa. ¿Sabes lo que me resulta muy atractivo en esta historia? No. Es que los pesos y las medidas sean producto de un espíritu como el de Caín. Ajá. Hay distintos tipos que fueron señalados como los inventores de las pesas y medidas. Casi ninguno es simpático, ¿no? Quiere decir que al menos los poetas han tenido siempre un odio por aquellos que miden. Pero no sé si está mal. A mí me parece que después de todo son estos tiempos los tiempos en que las pesas y las medidas han tomado mayor protagonismo. Hemos ido a la discoteca. Nos Sí. atendieron dos hermanos. ¿Cómo? En Pero la si eres... discoteca de Radio 10, los hermanos... Pero si era uno el discotecario. ¿Cómo? Sí, no, pero ahora trajo a su hermano para laborar con él. Con un palo venía, ¿no? Sí, él lo conoce, usted lo conoce, ¿no? Sí, el discoteca. Abel Chimiñeri. Sí, Y se lo trajo a su hermano ahora, a Caín. lo que debe Caín ser. Chimiñeri. Y anda siempre con un palo. Y con una manza loco, porque es colectivero. Y dice que es el palo que tiene para medir la presión de las ruedas. Vio que Sí. los colectiveros cada rato se bajan y le pegan a las ruedas. Para mí, para atemorizar a... Sí, todos. seguro, seguro. Escúcheme. Y llegan a la casa los colectiveros con el amanzalocos, que lo traen y miran a sus hijos y a su mujer. ¿Algún problema, dice? Pregunta algún problema, y nadie le dice nada porque No. está prohibido hablar con el conductor. Y le dicen fratricida también a... Sí. Bueno, y me dice el tipo, ¿viste lo que era esa familia? Yo qué sé. Y me dio una milonga que es el conventillo. Sí, claro. Esa familia es un conventillo, déjese de broma. Pero no- Hijo, que... La letra de conventillo no... No lo contradiga, no lo contradiga, que tiene el palo en la mano. Me parece que no tiene nada que ver. Tiene que ver, mire el palo que tengo en la mano. Bueno, escucharemos a Edmundo Rivero en esta milonga compuesta en recordación de los problemas familiares de Adán, su esposa y sus hijos. El conventillo. Vamos a hablar un poco de antropofagia. Ah, bueno, hemos preparado un informe que dice así. Esta conducta, quiero decir la antropofagia, data de tiempos inmemoriales. Incluso en la mitología encontramos antecedentes. En los mitos griegos, que parecen tan modositos, descubrimos seres humanos o divinidades que cada tanto se comen unos a otros. Por ejemplo, en ocasión del combate en las puertas de Tebas, me refiero a la lucha de los 7 contra Tebas, pues uno de los 7 jefes, Tideo, fue herido en el vientre por Melanipo. Anfiarao, de quien hablábamos ayer, el mago Anfiarao, dio muerte a Melanipo, le cortó la cabeza y se la llevó a Tideo, el que había sido herido por el finado.
Y Tideo, para vengarse o ciego de furor, vaya a saber, abrió aquella cabeza y se comió los sesos de su enemigo. Atenea, la diosa Atenea, que tenía pensado conceder la inmortalidad a Tideo, al ver semejante merienda, se horrorizó y renunció a su intención de hacerlo inmortal. Incluso le dijo a Tideo, ¿ves? Hubieras podido ser inmortal, pero por aliento no se te ha concedido semejante don. En otra oportunidad, Licaón, el rey de Arcadia, quiso poner a prueba la clarividencia de Zeus, el príncipe de los dioses. Mala cosa poner a prueba a los dioses. Pero a tal efecto sirvió en la mesa del dios nada menos que los miembros hechos guisados sería la palabra, de un joven de la región llamado precisamente Árcade. Digo, a ver si este es tan clarividente y se da cuenta de lo que le estoy sirviendo. Zeus inmediatamente advirtió que aquel guiso era del joven, estaba hecho con el joven Árcade, e inmediatamente lanzó un rayo, fulminó a Licaón, lo convirtió en lobo y eso fue todo, ¿no? En realidad, haberlo convertido en lobo significaba condenarlo a cierta voracidad, ¿no? Incluso parece que ese lobo, es particular, el que antes había sido Licaón, fue condenado también a solo poder alimentarse de carne humana. Hizo algo más Zeus, me parece recordar en aquel episodio. Tomó aquel guiso, separó la guarnición, digamos, la parte de las arvejas, la salsa, el arroz, y se rescató lo que eran los miembros del joven Árcade y lo restituyó a la vida. O sea que el poder de Zeus consistía no solamente en darse cuenta de lo que le estaban sirviendo para el almuerzo, cosa que está al alcance de cualquiera finalmente, sino de restituir a la vida las partes animales de aquel almuerzo. Imagínese usted haciendo la siguiente prueba, pidiendo, pongamos por caso un guiso de liebre en un restaurante, y volviendo a la vida a la liebre primigenia, ante el estupor de los mozos, naturalmente, imagínese. Sale corriendo, ¿no? Por restaurante. Que ven que ni siquiera era una liebre. Lindo el gatito, ¿eh? Sí. La otra historia corresponde a Atreo, ¿no? El que dio nacimiento a la estirpe, a la trágica estirpe de los Átridas, a la que pertenecía, por ejemplo, Agamenón. Pues Atreo asesinó a 3 hijos de Tiestes, los despedazó, los cocinó y los sirvió como manjar en un banquete dado justamente en honor a Tiestes. Cuando Tiestes se los comió, una cosa terrible, ¿no? Una vez que se produjo la ingesta, Atreo le mostró las 3 cabezas de sus hijos que había tenido la precaución de guardar en el armario y nada, imagínense la sorpresa. Es decir, de este modo se las gastaban los griegos. Era una antropofagia no de campaña, es decir, no hija del hambre, ni de la guerra, ni del furor, sino, en este caso, hasta una antropofagia teñida de vileza por la gran cocina. Había salsas, había guarniciones, manteles, protocolos. Eso es un horror, ¿no? Cambles, el rey de Lidia, era muy glotón. He aquí un caso de antropofagia no fundada en el odio ni en la venganza, sino en la mera gula. Era tan glotón que un día, probablemente sin darse cuenta, se morfó a la mujer. No se dice cómo se la comió, ¿no? Cuando se dio cuenta, es decir, se la comió sin darse cuenta, si no el inciso cuando se dio cuenta sería superfluo. Cuando se dio cuenta del crimen que había cometido, se suicidó. Es una historia trágica, pero sería bueno conocer los detalles. La leeré de nuevo. El rey de Lidia, Cambles, un día se comió a la mujer. Cuando se dio cuenta del crimen que había cometido, se suicidó.
No parece pertenecer a los mitos griegos, casi No. le diría, con esta estructura así, ¿no? O sea, le falta... No lo sé. ese dejo de poesía en el medio. Quizás mi ignorancia conspira contra la aparente impertinencia de este mito, porque probablemente venga con un antecedente y un consecuente que seguramente tienen algún sentido alegórico. Contaré lo que pasó con Ulises y el famoso mago Polifemo, ¿no? El famoso cíclope Polifemo. ¿Por qué dije mago? A ver, asocie No libremente. sé por qué dije mago, pero en tal caso no se trataba de un mago, sino de un cíclope. Ulises iba acompañado por 12 hombres. Desembarcó en una isla, se metió en una caverna, llevaba varios odres de vino. El dueño de la caverna era justamente el cíclope Polifemo. Cuando encontró intrusos en su casa, los encarceló, por decirlo así, encerró y se dispuso a comérselos de 2 en 2. Ulises le ofreció vino de Marón y bebió tanto aquel vino que estaba prohibido beber sin mezclar, ¿no? Era un vino terrible. Y el cíclope bebió tanto que se puso muy alegre. Y en recompensa por el que vino le prometió a Ulises no que no se lo iba a comer, sino que se lo iba a comer en último lugar. Pero siguió ahí chupando como loco y se quedó dormido. Ulises entonces aprovechó y, sirviéndose de una estaca que encontró por ahí, le perforó el ojo, que por otra parte era el único que tenía el cíclope, no por tuerto, sino por cíclope. Bueno, se las tomaron, no importa mucho cómo se escaparon. Se escaparon agarrándose de las ovejas, de los carneros, de la parte de abajo. Pero el caso es que la intención del cíclope era la antropofagia. Voltaire, en su diccionario filosófico, también se ocupó del tema de la antropofagia. Recuerda que Juvenal, en una de sus sátiras, refiere que en Egipto, que era un pueblo supuestamente civilizado, los tintiritas se comían a los enemigos que caían en su poder. También dice que Julio César, mientras sitiaba la ciudad de Alexia, descubrió cómo los sitiados, reunidos en consejo, decidieron comerse a los niños de su propio pueblo. Esta decisión estaba fundada en la falta de víveres y en la necesidad de que los combatientes no perdieran su fuerza. Bueno, había un líder de Alexia, Critognat, que fue el que tuvo esa idea logística. Marco Polo, en el libro del Millón, aseguraba que los chinos, junto a los tártaros, se comían a todos los hombres que mataban. Junto a los tártaros es un inciso, por lo menos equívoco. Debió decir que los chinos, lo mismo que los tártaros, se comían a todos los hombres que mataban. Voltaire dice que tal afirmación con respecto a los chinos era inconcebible, dada la benignidad de las costumbres de este pueblo, y creo que tenía razón Voltaire. A los tártaros no los defiende, ya que no es muy bien visto que alguien defienda a los tártaros. Asegura entonces Voltaire que era posible que en épocas de hambruna los tártaros comiesen carne humana, aunque no los chinos. Continúa Voltaire. El más antiguo de los libros que poseemos no nos permite dudar que el hambre arrastrase a los hombres a cometer semejantes excesos. El profeta Ezequiel, según sus comentaristas, promete a los hebreos de parte de Dios que si se defienden bien contra el rey de Persia, podrán comer carne de caballo y aún de caballero. Pero estas son probablemente calumnias de Voltaire, que no dejaba pasar una oportunidad para lanzar venablos a los hebreos. El jesuita Brebeuf cuenta que en 1640, es decir, no hace tanto, se convirtió al catolicismo el primer iroqués, que eran una tribu de Norteamérica, ¿no? Vecina de Nueva York. Pero un día, el nuevo cristiano, este indio convertido, se emborrachó con aguardiente. Y había una tribu enemiga, los hurones, que andaban por ahí, que todos conocen, una tribu enemiga de los iroqueses,
aprovecharon la situación en que estaba este hombre y lo secuestraron. Después de torturarlo, le cortaron un pie y una mano. Y frente al expropietario de aquellos miembros, y los sirvieron y se los morfaron. Incluso convidaron a Brebeuf a participar de aquel banquete, y Brebeuf se negó, alegando que recién había comido. Voltaire dijo haber tenido oportunidad de dialogar con caníbales. En 1737 habían traído 4 salvajes del Mississippi a Fontainebleau. Entre ellos había una mujer a la que Voltaire preguntó si había comido carne humana. La mina contestó que sí, y ante la cara de espanto de Voltaire, se justificó diciendo que era preferible comerse al enemigo muerto que dejar que se lo comieran los cuervos. En definitiva, era alimento, y alimento era lo que escaseaba en las guerras. Para ellos, el crimen era dejar los cuerpos al gusano. La mujer terminó diciendo: ¿por qué respetar tanto a los muertos si ni siquiera se respeta a los vivos? Voltaire dijo: la superstición dio muchas víctimas y la necesidad obligó a comérselas. San Jerónimo, en una de sus cartas, escribe: puedo deciros algo de lo que sé de otras naciones. Vi escoceses en las Galias, los que pudiendo mantenerse en los bosques con la carne de los cerdos, preferían cortar las nalgas de los hombres jóvenes y los pechos de las doncellas. Este era su alimento favorito, dice San Jerónimo, pero me huele a calumnia. Un escocés que vivía en el bosque, evidentemente era toda una tentación para San Jerónimo. Ya en nuestro continente americano, u otra vez aquí, encontramos que Américo Vespucio, en una de sus anotaciones, cuenta que en el Brasil había nativos que se mostraron muy sorprendidos cuando se les hizo saber que los europeos ya no se comían a sus prisioneros desde hacía muchísimo tiempo. Saben ustedes que los caribes eran un pueblo que en la época de la conquista se extendía por las Antillas y también por el norte de América del Sur. De esa gente, la primera tribu que se conoció, una tribu llamada Calina, Calinago, en fin, eran antropófagos, y los españoles les dieron el nombre de caníbales. Algunos etnógrafos sostienen, sin embargo, que la palabra caníbal fue creada por Colón, quien los creyó indios del Gran Can, y por eso les puso caníbales. Seguramente Colón no había recibido instrucciones de Roy Bartholomew, en el sentido de que es más correcto decir el Gran Jan que no el Gran Can. Si no, se llamarían janíbales. Que es mejor, me parece, janíbales que caníbales. Parece, alguien que dice janíbales parece con más hambre. Ya que la J es una palabra que amenaza la ingesta, que viene con saliva, con perro de Pavlov. Bien. Está la historia de Valdivia también, de Valdivia y de Aguilar, ¿se acuerdan? Esa historia es famosa por otra cosa, porque Aguilar fue después lenguaraz de Cortés, ¿no? Fue traductor y eso, pero el comienzo fue un naufragio. Tenían 15 hombres y 2 mujeres liderados por don Juan de Valdivia, y no les quedaba nada, ni víveres, ni agua, ni ropa, y quedaron ahí en una playa, y cansados, se tiraron a dormir, y se despertaron rodeados de indígenas que los tomaron prisioneros luego. Al día siguiente, Valdivia y 4 hombres fueron sacados de la prisión, y uno tras otro fueron acuchillados, descuartizados y servidos para el banquete ritual. Sus carnes eran tan duras y secas, claro, venían de una dieta muy severa, y estaban tan duros que los indios decidieron mantener al resto y engordarlo un rato. O sea, lo cebaron. Pero en ese lapso aprovecharon los prisioneros para escapar. Igualmente fueron muriendo, primero las 2 mujeres, luego los hombres, y al final quedaron solo 2 con vida, que eran Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, ¿no? Aguilar y Guerrero después
se hicieron amigos del cacique Aquincús, y esa es otra historia, pero los que los capturaron se los estaban comiendo a todos. La huida los salvó, los estaban engordando para comer. Así que no era tampoco una cosa ritual y simbólica. Se los comían porque les gustaba, entonces para eso los engordaban, ¿no? Bueno. Voltaire termina su artículo sobre la antropofagia preguntándose si debemos creer que tal costumbre es absolutamente opuesta o alejada de la naturaleza humana, teniendo en cuenta que siempre ha existido. Él la juzga abominable, pero dice que siempre ha convivido de algún modo con el ser humano. Pero tal libro es de Marvin, que es tan interesante, el libro Bueno para Comer, que explica, ya de un modo no tan épico como lo hemos hecho nosotros, sino de un modo más antropológico, cuál es la evolución de esta costumbre de comerse a los enemigos y cómo está relacionada su decadencia con la posibilidad de guardar excedentes. Cuando una sociedad está tan desarrollada como para guardar y comer después, ya no resulta tan perentorio comerse a los enemigos. Una última palabra para los cuentos que adornaron mi infancia, ¿no? En donde siempre estaba la amenaza de que una criatura horrible te comiera. El lobo se comía a la Caperucita. Y va a venir un lobo y te va a comer. Uno tenía miedo de ser ingerido. Ahora los niños de hoy no tanto. No es tan necesario amenazar a los niños de hoy con personajes de los cuentos, ya que otros personajes reales constituyen una amenaza mucho más inmediata y más eficaz. Incluso a veces el mismo padre, el mismo progenitor se convierte él mismo en amenaza. Yo te voy a matar. Y me acuerdo de Carlitos Bugarín, que cuando era muy chiquito, creía que mi papá se lo iba a comer. ¿En serio? Su hijo le diría algo, así como hace usted a veces con los chicos. Sí. Mi padre era muy... le complacía mucho asustar a los niños, del mismo modo que a mí. Sí. Hasta que los niños dejaban de asustarse, lo cual era tomado por mi padre como un verdadero fracaso. Mi padre era de esa clase de tipo, venía... eran otras épocas, desde luego, ¿no? Por ahí entraba por el fondo de la casa y en silencio empezaba a rascar con la mano las ventanas. Esas cosas le gustaban. Claro, nadie le pegaba un balazo como ahora. Claro. Antes podía jorobar, ahora. Sí. Soy yo. Muy bien, ¿a quién quiere dedicar esta breve minuta de algunas costumbres gastronómicas? Bueno, si usted me permite, Alejandro, me gustaría centrarme en un aspecto psicológico de esta cuestión. Atención, y hacer hincapié... La antropofagia es antes que nada psicológica. Hacer hincapié justamente en un aspecto que desde la psicología tiene que ver con esto y en el cual todos somos un poco antropófagos. Es decir, todos nos alimentamos de cosas que ciertas personas sobre todo nos dejan o nos permiten para ir formando nuestro ser y nuestra personalidad. Y ya que usted lo ha nombrado, permito dedicar esto a su padre y permito dedicar esto al mío y a aquellas personas que nos han permitido alimentarnos en esto que psicológicamente se llama identificación, en algunos gestos menores, como puede ser el modo de sentarse, el modo de caminar, pero también en otros mayores, como son las cuestiones éticas o como en su caso, el gusto por el arte y por el canto. Le agradezco mucho esa dedicatoria y lo recuerdo a don Miguel de Unamuno con su célebre metáfora acerca del amor. Él decía que amar era alimentarse del otro y darse uno en alimento. Es una alegoría estupenda que permite trabajar con el esfuerzo que hace uno para mejorarse, es decir, para sazonarse
para hacerse más gustoso al solo hecho de satisfacer mejor a aquel que nos va a comer. Es una alegoría. Está muy bien. Bueno, ¿con qué quiere que iluminemos, con qué quiere que ilustremos nuestra charla de hoy? No hay muchos tangos con alimentos, ciertamente, muchas canciones criollas tampoco, pero hemos seleccionado hoy el tango Fruta Amarga. Debe ser un poco amargo el cristiano. Sobre todo el chino. Sí. Fruta Amarga es un tango de Gutiérrez y Mansi que escucharemos en la versión de don Horacio Molina, nuestro amigo. Adelante, por favor, Horacio.